preguntas, por supuesto que valoro muchas de las políticas del rumbo económico, del intento muy fuerte, con bastante éxito, de bajar la inflación, de los equilibrios fiscales, del posicionamiento argentino en el resto del mundo, del lado de los países que mayor respeto por la democracia y los derechos humanos tienen, el tema de la inseguridad, el tema del combate en Santa Fe y específicamente en Rosario, todo lo que tiene que ver con haber podido controlar ese movimiento piquetero extorsivo. Son muchas las virtudes, pero también debo decir que por momentos hay algún tipo de argumentación que hace el presidente Javier Milei con una fragilidad, con una debilidad de argumentos que es preocupante, porque uno piensa si en el resto de las cosas más importantes tiene este tipo de, yo diría, liviandad para argumentar alguna de sus cosas. Fíjese lo que decía Javier Milei a Luis Majul, cómo es el argumento para defender a Ariel Lijo como posible integrante de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera lo argumentaba Javier Milei. ¿Por qué insiste tanto con la candidatura Lijo, usted? Buen punto. Vamos por dos partes. Una es porque es el único que conoce, digamos, perfectamente cómo funciona el sistema judicial, ¿sí? Digamos, y sería la primera vez que llega a la Corte una persona con esas características. Segundo punto, y que no es un tema menor. ¿Qué es lo que yo le destaqué recién de la CIDE? ¿Por qué necesitábamos la reconfiguración de la CIDE? En el mundo moderno, los problemas, ¿de dónde vienen? De los ciberataques, ya sea terroristas, el terrorismo, el narcotráfico. ¿Estamos de acuerdo? Dígame quién es el único especialista en esos temas. ¿Lijo? Lijo. Bueno, toda una novedad, ¿eh? Toda una novedad que el presidente informa que quien más sabe de este tipo de cuestiones, de ciberdelito, del tema tecnológico, es Ariel Lijo. ¿Cómo será de novedoso? ¿Cómo será de novedoso para todos los argentinos? Y creo yo que para el propio Ariel Lijo, esta forma de comunicar que tiene el presidente, que anoche aquí en este programa y en este estudio, en este canal, Carlos Pañi planteaba un poco más o menos lo que le estoy diciendo. ¿Desde cuándo Lijo es un experto en esos temas? La otra rareza es que nos enteramos ahora de que Lijo es un especialista en cibercrimen, en ciberataques. Y hasta Lijo se debe enterar por primera vez de que es un especialista en esa materia, porque no lo puso en el currículum que le envió al Ministerio de Justicia, donde puso todo, hasta cursos dados en sindicatos. Pero esta especialidad que lo convierte en el único, eventualmente, en el único juez experto en ciberataques, él no la mencionó. Bueno, te pregunto, Carolina, te pregunto básicamente porque tenés una posición tomada respecto de cómo sabotar el tema del Lijo. ¿Y qué crees que por qué el presidente defiende, primero con tanta falta de información, porque esto es una falta de información, un tema tan delicado, tan polémico, que tanto costo político le puede lograr como es el tema Lijo? Yo creo que el tema Lijo es un tema que da opacidad, lo contrario a la transparencia que tenemos que dar para dar buenas señales como país. Podemos tener la economía tratando de sanarla, como está haciendo el presidente, respecto de lo que tiene que ver con no gastar más de lo que se recauda, pero si nosotros no tenemos una justicia sana, transparente y en la que confiemos los argentinos, estamos en el horno. Lijo no es la persona en la que confiamos los argentinos, te lo dice cualquier persona en la calle, te lo dicen las encuestas. Yo no, en lo personal no confío y se lo dije a él en la audiencia, le dije que él representa un peligro para la nación y la verdad, me preguntás por qué lo defiende, la verdad que no entiendo. Respecto de lo de los ciberataques, no lo dijo, como decía Pañi en el currículum, y hasta dijo que tenía normas ISO dentro de su despacho. Cuando yo le pregunté respecto de qué eran las normas, era la atención en la atención a la gente, digamos. En la mesa de entradas. Claro. Entonces digo, si pones hasta cómo atiende la gente en la mesa de entradas y no decís que tenés eso que para el presidente es lo más importante, a mí me llama la atención. Además es el juez, está entre los 3 jueces más denunciados de Comodoro Pi, tienen 32 denuncias, la mayoría de ellas tienen que ver con mal desempeño como funcionario público o con corrupción. Ahora, Carolina... Tiene disculpame, sí. Esto solo, Debbie, déjame agregarte, sí. El despacho más lento de Comodoro Pi. O sea, según el Consejo de la Magistratura,
es el despacho más ineficaz de todo Comodoro Pi. Sí, la pregunta a lo que dice la senadora Lozada es la siguiente. Eventualmente, si no prosperase su nominación y la aprobación por parte del Senado como juez de la Corte, sigue siendo un juez de Comodoro Pi. Y están exponiéndose aquí, lo que vos acabás de mencionar, no sé si es pasible de la reapertura de alguna de las causas en el Consejo, porque independientemente de lo que pase con la Corte, sigue siendo uno de los jueces más importantes de la estructura de los jueces federales. Y mira, hay 3 de esas causas, Debbie, que están abiertas, en realidad que están cajoneadas por el kirchnerismo. Fue Recalde el que tomó la decisión de dejarlas guardadas y no sacarlas, porque iba a ser nominado para la Corte. La verdad que para mí, al contrario, si el juez va a ser... podría llegar a ser juez de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal, con más razón hay que abrir todo y hay que saber todo y hay que estar muy seguros de que sea una persona proba, ¿no? Sí, además porque si es designado por la edad se queda 25 años. Totalmente. 25 años en la Corte Suprema. Está decidido que vas a votar en contra, digamos, del hijo. Creo que sí. Eso ya lo has dicho. Sí, totalmente. ¿Y se ha comunicado el resto de los integrantes del radicalismo en el Senado que van a votar? ¿El propio presidente Martín Lustó ya ha tomado una decisión? No conozco el voto de los demás, solamente los que lo dijeron públicamente, como el senador Pablo Blanco, de Tierra del Fuego, que dijo que iba a votar en contra, enfáticamente en contra del hijo, por las mismas razones que yo. Además, creemos que tiene que haber una mujer en la Corte. Pablo Blanco integra la comisión, porque te acordás que había no integra la comisión, no puede firmar para el dictamen, pero digo, en la sesión sí es una de las personas que vota. No, porque llamó la atención precisamente el posicionamiento público de Blanco, que dejó de ser parte de la comisión, cambiado por el senador Vichy, teniendo un posicionamiento ya conocido en contra de la nominación del hijo, ¿no? Hubo un pedido de disculpas ahí porque aparentemente hubo un malentendido. Ok. María Eugenia Vidal, ¿qué posición tenés respecto del hijo, primero? Y segundo, ¿por qué crees que el presidente Milei insiste tanto como si este fuera una viga maestra de su gobierno? No voy a interpretar al presidente, él tiene que argumentar sus razones defendiendo al juez que propuso. Sí puedo hablar de una experiencia personal, yo ya lo he dicho públicamente, yo no voto porque soy diputada, así que no voy a definir si el hijo entra o no a la Corte. Sí creo que los jueces de la Corte ameritan un consenso previo, ¿no? Creo que todo este proceso de discusión de tiras y aflojes, creo que debería ser más conversado entre el Ejecutivo y el Senado. Ahora, en mi experiencia, yo no lo conozco al hijo como juez, pero en mi experiencia como gobernadora, cuando tuve que dar la pelea en la provincia contra el narcotráfico, me reuní con todos los jueces federales. Y él fue uno de los que más respondió. Intervino en varios allanamientos donde la justicia provincial no me quería dar las órdenes. Y lo tengo que decir por honestidad. Porque así como entiendo que se genera debate y discusión alrededor de su figura, yo tengo que hablar desde mi experiencia personal. Por supuesto. Sí, el expresidente Macri también fue muy vehemente, ¿no? Él fijó una posición muy clara, contraria, ¿no?, a la idea del presidente Milei de nominar a Ariel Lijo. Me parece que ahí marcó, no sé, Macri con qué argumentos, o si conocía esto que decía María Eugenia Vidal respecto de cómo se había comportado cuando fue ella gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero Macri y María Eugenia fue muy contundente, ¿no? Sí, él dio su opinión, dijo que no había que postular jueces que generaran tanto debate. Entiendo que el bloque del PRO va a definir su posición frente al dictamen y luego en el recinto. Lo importante es que, sea lo que sea que se defina, se tiene que definir con 2/3 de los votos. Eso es una mayoría suficiente que nadie hoy en el Senado tiene y que va a requerir el acuerdo de más de una fuerza política. Y eso es mejor que lo que nos vino pasando durante todos los años donde el peronismo tuvo la mayoría. Bueno, es que esta es una oportunidad, en el Senado. Está bueno lo que decís, porque esta es una oportunidad única realmente para la democracia, en el sentido que desde el retorno de la democracia del 83 para acá, es la primera vez que para alcanzar esa mayoría calificada de los 2/3 no está la mayoría absoluta y unívoca del peronismo, ¿no? Peronismo, kirchnerismo, en cualquiera de sus formas. Claro. Entonces, porque después tenés el procurador también como un cargo pendiente de nombrar, más de 100 jueces federales, entonces la verdad que sería un buen momento para encontrar los consensos. Le pregunto a Diego, Venezuela es la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué defiende el presidente con tanto ahínco, con tanta fuerza, y cuál es tu mirada? Bueno, obviamente no soy intérprete de las razones o argumentos del presidente, sí veo que hay opiniones muy encontradas. También entiendo que los que lo defienden, un poco en la línea de lo que dijo María Eugenia, valoran como un atributo la especialidad en derecho penal, que no la hay en la Corte, y es aparentemente una persona con mucha experiencia en eso. Y dentro de los colegas del PRO yo veo que hay opiniones muy diversas. Una que yo he consultado es la del intendente de Mar del Plata, que fue colega juez de él,
y lo tenés que traer un día acá y te va a dar argumentos muy a favor de la candidatura del hijo para la Corte. Y es alguien que lo conoce. Así que mismo dentro del PRO creo que hay ideas diferentes sobre esto y bueno, cada uno votará con libertad. Sí aprovecho para decir que la Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene 4 vacantes y que estamos súper trabados con la justicia de nuestra provincia. Todo viene lento y esto además traba la resolución de los problemas de inseguridad porque hay una justicia que está como menguada, como renga. Y en el órgano máximo hay muchas vacantes y como que el gobernador no termina nunca de definir la búsqueda de un consenso sobre este tema, que lo necesitamos. Hablando del tema de la provincia de Buenos Aires, pero me gustaría conocer tu opinión sobre el tema del hijo, Silvina. Sos abogada y también tenés mucha relación con los tribunales. Sí, a ver, a mí me pasa algo muy similar por ahí a lo que le pasó a Vidal. Yo tuve experiencias de haber trabajado con el hijo desde el otro lado, o sea, yo como denunciante de hechos de corrupción y haberme llamado como testigo en muchas causas, desde el caso Chicone, como otras de las causas que tuvo el hijo en su despacho, y la verdad que siempre lo vi actuar, conforme a derecho y como tiene que actuar un juez de Comodoro Pi. Independientemente de eso, de mi experiencia personal, también soy consciente de que, bueno, es un juez que tiene muchas denuncias y que está siendo controvertido en otro ámbito, entonces me parece que el consenso tendría que haber existido para no de alguna manera dinamitar la imagen de un juez que sigue siendo juez a pesar de... que va a seguir siendo juez de Comodoro Pi. Exactamente, y también en caso de un fracaso, bueno, comerse una derrota para el gobierno. Entonces me parece que eso es un mal manejo, independientemente de mi opinión personal sobre el hijo, que tuve contacto con él en las causas de Comodoro Pi. Bueno, pero justamente la causa Chicone es una de las más... debatibles, ¿no? Sí. Respecto a la actitud del hijo, porque hizo zafar a Gildo Insfrán de la justicia. ¿Por qué? Porque mandó a la justicia de la provincia, él la mandó a la justicia ordinaria de la provincia de Formosa, y fue la Cámara la que cambió eso, arregló eso y lo mandó a la justicia federal de Formosa. ¿Qué pasa en Formosa? ¿Quién es el que manda todo, absolutamente todo? ¿Quién es el gran... Sí, el que decide con el dedo quiénes son los jueces. Exactamente, entonces es una justicia que de alguna manera depende de Gildo Insfrán. Entonces, yo entiendo que pude haber actuado o atendido el teléfono o lo que sea en algunas causas, pero la verdad que cuando empezamos a ver que tiene causas que tienen más de 15, 18 años, causas como YPF, que cuando le preguntaron por la causa, la tiene hace, no sé, 18 años aproximadamente, muchísimos años, y sin embargo no sabía qué responder y le tuvo que preguntar a sus asesores porque no... Digo, si tenés una causa hace tantos años y una causa tan caliente como el tema de la YPF, la de YPF que no sepa ni siquiera responder el juez, a mí me pareció preocupante. La verdad que la información que uno dispone hasta ahora obliga a ser absolutamente prudente respecto de las posibilidades tanto de García Mansilla como del juez Ariel Lijo, porque la semana pasada las versiones, los rumores en el Congreso hablaban que ya tenía los 9 votos necesarios para llevar los pliegos al recinto. Hoy, esta tarde, ya eran un poquito más pesimistas. De hecho, no se ha firmado hasta ahora la posibilidad de que eso ocurra. No se ha llevado adelante y ya han pasado varios días. Decían que en realidad no se había firmado porque los senadores llegan los martes, en muchos casos a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos llegando al final del martes y por lo menos hasta ahora no se ha firmado esa posibilidad, que esos 9 votos que necesitan ambos hoy había un mayor pesimismo respecto de cuántos votos van a conseguir. Pero trajiste, Diego, el tema de la provincia de Buenos Aires, ¿no? A mí hay algo que me parece que uno de los grandes temas brutales que tiene el país en general, pero básicamente la provincia de Buenos Aires, y quiero que compartamos un video que no tiene que ver con el deporte, sí, tiene que ver con el club, con la Ferrer, con lo que ha pasado entre